Prosiguiendo con nuestra enseñanza del libro de los Gálatas, ya vamos avanzando al capítulo 2, donde nos quedan también a nosotros evidencias muy importantes en cuanto a la labor del apóstol Pablo en bien de dejar establecida la doctrina que él ha recibido de parte del Señor. Voy a orar al Señor para rogar que esta enseñanza que ya hemos podido atender al texto, hemos podido atender a la lección, ahora nos corresponde el texto para dar, por cierto, una mayor complementación, una mayor resistencia o fuerza a lo que vamos nosotros recibiendo en la gracia del Señor. Elevaré a Dios Altísimo una oración. Amado Padre Celestial, mi Señor, nos es en esta hora el de estar ya preparando, Señor Dios, nuestro espíritu, preparando nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Señor, prepáranos, Padre eterno, y ruego, oh Señor, que tu sangre gloriosa y bendita nos lave y nos limpie de todo pecado. Nada, Señor Dios, haya de ser un impedimento para que nos seas manifestado y glorificado en nuestro espíritu. Danos, Señor Dios, de tu sabiduría, de tu gracia, lo ruego por Cristo, su Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Voy, hermanos, a dar lectura al texto que nos confirma, y también lo encontramos en el mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1, que dice así, textualmente, y doy esta lectura, hermanos, como hemos sido enseñados, y lo hago en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así textualmente: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una breve como introducción y reseña. Recordamos que en el capítulo 2 la palabra del Señor nos hace recordar que el apóstol Pablo ahora esperó un tiempo muy prudente, un tiempo de 14 años, para luego dirigirse para ministrar, y esto nos da a nosotros a entender una pauta de tiempo, un tiempo donde Pablo está con mucha quietud, pero luego vienen también algunas instancias que le era necesario corregir. Tanto es así en que Pablo, por el texto que tenemos nosotros, nos habla de dos cosas muy importantes. Primero, que los Gálatas puedan ellos estar firmes en la libertad con que Cristo les había hecho libres. Y bueno, cuando Pablo le está diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, se refiere precisamente a los judaizantes, porque los judaizantes estaban estableciendo a la verdad todo lo que estaba relacionado a la ley, a lo que ellos habían dejado, pero lo vuelven a retomar. Fueron algunos judíos que llevaron ciertamente a esta inquietud a los cristianos ya establecidos, y tenemos que, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor Dios, en que aquí hay algo muy importante que debemos considerar, porque la palabra de Dios nos hace recordar que se debe considerar que en el Evangelio no existe el dualismo. O sea, vale decir, está la doctrina, está la enseñanza que Jesús dejó establecida y que es la base, por cierto, en la cual se tiene que regir la Iglesia hasta los tiempos que Cristo haya de manifestar su misericordia sobre su Iglesia. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca del dualismo, por eso que aquí vemos dos instancias. Han sido libertados,
por la predicación de la palabra, pero estaba nuevamente sujeto a algunas ordenanzas de la ley, lo cual el apóstol Pablo siente la gran inquietud de tener que darles a ellos la seguridad y una convicción muy segura. No podían ellos, ciertamente, tener una mezcla. Esto me hace recordar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, en que las mezclas, aún para que podamos entender la ordenanza gloriosa del Señor Dios, que está precisamente basada en el libro de Deuteronomio, tenemos alguna referencia, como en el libro de Levítico, que el Señor Dios habla a Israel y que he querido tomarlo para que entendamos que no existe el dualismo, o sea, todo está tan bien por el Señor Dios constituido que he querido irnos al Antiguo Testamento para que veamos que desde el Antiguo Testamento vemos nosotros que las mezclas en lo que eran las semillas, las mezclas entre los animales, Dios lo había todo ordenado, vale decir, todo en su lugar. Y creo que Dios ha colocado todo en un lugar exacto y perfecto. Y nosotros no podemos remover, o voy a hacer esta expresión, ¿no? Es como que yo quisiera poner mi hombro y querer correr lo establecido. No puedo. La razón, porque está sobre la base que es Cristo. No puedo yo remover lo que Dios ha establecido a través del Señor Jesucristo. Y en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 19, dice así: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. En tu campo no sembrarás con mezclas de semilla, y no te pondrás vestidos con mezclas de lino. Estas mezclas pueden haber sido características de alguna práctica de idolatría. Esta observación está dirigida, fíjese, hermano amado, contra la magia que ciertamente gustaba de extrañas mezclas. Ahora, cuando vamos nosotros al libro de Deuteronomio, encontramos nuevamente en el capítulo 22, en el versículo 9, lo que el Señor Dios también está enseñando. Dice así textualmente: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás la ropa de lana y lino juntamente. Vemos nosotros cómo Dios todo lo ha ordenado, y creo que no podemos, reitero, no podemos nosotros sacar lo establecido por Dios. Al contrario, creo que como hijos de Dios debemos nosotros asentarnos en estas enseñanzas que el mismo Pablo lo enseña, ¿no? Que nosotros debemos estar firmes en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, a través de esta enseñanza, una posición en que el apóstol Pablo, él no está aceptando. Si vamos al capítulo 2, recuerde que Tito, como era un griego, le estaban llevando para que este varón fuese circuncidado. Y recordamos que en los versos siguientes ellos no aceptan. O sea, no quiere Pablo ciertamente abrir una puerta que estaba cerrada. Me refiero al legalismo. Ya Dios todo lo había establecido. Y si vamos a la Escritura, si vamos a la palabra de Dios, si bien era el pacto que Dios tenía ciertamente con Israel, y que también todos los extranjeros, los que vivían en la casa de los judíos, tenían que ser circuncidados, pero aquí quiero establecer a través de la Escritura algo muy importante al respecto, y que estaba centrado precisamente al tiempo de hoy, al tiempo que hoy vivimos como iglesia, donde ya no sería, por cierto, circuncidado el prepucio, sino que sería circuncidado el corazón. Entonces, cuando no se logra entender ni comprender en verdad lo establecido por Dios, vamos a querer nosotros imponer nuestros criterios, y nuestros criterios no los podemos imponer porque es la palabra de Dios. No puedo nada imponer
a lo que Dios ha establecido. La razón, todo lo que Dios ha dejado y nos ha legado es perfecto. Si nosotros nos guiamos por esta doctrina, ciertamente no perderemos nuestro norte. Es así que importante es notar la fidelidad del apóstol al dar ciertamente un relato completo de la doctrina que había predicado entre los gentiles y que aún estaba, por cierto, resuelto a predicar la del cristianismo, libre de toda mezcla con el judaísmo, libre de toda mezcla con el judaísmo. Si nosotros de pronto podemos encontrar en otras de las enseñanzas del apóstol Pablo, donde todavía muchos legalistas guardaban los días de luna llena, los días de reposo. La verdad que Pablo tuvo una lucha muy importante para dejar establecido que lo que venía ahora a librar al hombre era la doctrina que Cristo había traído. Vale decir que en la libertad con que Cristo nos hizo libre, en esa libertad en Cristo es el quien viene a cumplir ciertamente todas las ordenanzas de la ley. Ahora tenemos que recordar que luego lo vamos a encontrar a posterior, en que Pablo tiene que decirle a estos judaizantes, algo que es importante considerarlo en esta hora, en esta enseñanza, le da a entender a los judíos que la ley había sido un ayo para llevarlos a Cristo. Y nosotros recordamos cuál era la labor del ayo, donde tomaba posesión de cuidar del hijo de su amo, hasta cuando aproximadamente tenía 12 años, estaba preocupado exactamente de lo que era la labor paterna, pero la cumplía el ayo. Y luego cuando cumplía, ciertamente ahora pasaba la responsabilidad, ya no de él, pasaba la responsabilidad del padre. Entonces, el apóstol, la sabiduría que Dios le da, te está diciendo, la ley fue el ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Dios nos llevó a Cristo, al Evangelio, y ciertamente es lo que lo habían entendido y comprendido estos judaizantes. Es así que esta doctrina para muchos sería desagradable, para muchos ciertamente no tendrían que reconocerla por su ser tan testarudo al respecto, pero vemos que la preocupación era que no decayera el éxito de Pablo en cuanto a sus labores pasadas, o que por nada fuera estorbado ciertamente en la utilidad futura, lo que era ciertamente el precedente del Evangelio. Entonces, creo que aquí hay algo bien importante en que ciertamente nosotros, ¿qué nos corresponde en este tiempo? A nosotros como iglesia, en que debemos usar también toda cautela necesaria para ciertamente eliminar ciertos errores y contra los opositores de los que están contra la sana doctrina. Es así que aunque Pablo habló con los otros apóstoles, lo que debemos entender, y yo lo hacía mención la semana pasada, en que tiene relación a la verdad, algo muy importante, porque cuando Pablo hablaba con los otros apóstoles, recordamos, pasaron 14 años, no recibió de ellos nada nuevo para su conocimiento o autoridad. Se dieron cuenta de que la gracia que el Señor Dios le había dado era ciertamente una gracia excelente y gloriosa. Es así que podemos nosotros recordar que cuando aquí se produce ahora un acuerdo, hay una unanimidad en cuanto a lo que era la labor espiritual que le concernía a Pablo, a Bernabé, a Tito, y luego va a ser también ciertamente a Timoteo, y a cuántos colaboraron con el apóstol en continuar la labor de evangelizar. Vemos nosotros que, y esto es importante, porque dice que le dieron a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, por lo cual reconocían que había sido Pablo nombrado en el oficio de dignidad de apóstol, en la dignidad de apóstol. Y la palabra griega traducida apóstol significa enviado. Un apóstol es un creyente en el que ha sido enviado con la autoridad
para predicar el Evangelio. Pablo ilustra de esta manera personal un principio expuesto. En 1 Corintios capítulo 8, verso 3, Pablo da este testimonio. Un testimonio que ciertamente está establecido a través de la Escritura. Dice, pero si alguno, dice, ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y ciertamente quiero recordar, Pablo, hice mención, ¿no?, que Pablo, Jesús, el Señor, tuvo a Juan el Bautista por heraldo. Pablo no tuvo ningún heraldo, pero ¿quién conocía a Pablo? Era para todos desconocido. Y dijeron, el que nos seguía ahora nos habla de esta gracia. La razón, porque se cumple. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, cuando dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La gloria sea para Dios. Entonces entramos nosotros aquí algo que se complementa, la verdad, enseñar de compañerismo, enseñar de diestra, se dieron la mano y recordamos nosotros que Pedro, él tiene ahora la labor directa para predicar a los judíos y ahora vemos nosotros que Pablo, Bernabé y sus otros ayudantes ahora se van a predicarle a los gentiles. Y esto es lo glorioso y maravilloso a través de la palabra del Señor, que tiene que ver con la libertad. Cristo vino a librar, a libertar. El hombre, en su forma de ser personal, nosotros vamos a recordar, y esto quiero exponerlo de esta forma. Muchos de nosotros no nacimos en un hogar donde los padres eran conocedores del Evangelio. Algunos de nosotros tuvimos en el tiempo también en que nuestros padres, ellos tenían falsas adoraciones y a nosotros nos criaron en esa línea. Pero qué maravilloso fue cuando el Señor manifestó su gracia en nuestras vidas y nosotros fuimos liberados de una falsa idolatría, de una falsa adoración y que pudimos entender y comprender que estábamos errados e equivocados. Es como esto, explicarlo de esta forma, a la verdad, en que la religión tiene en estrecho a los hombres. La religión los tiene cautivos. La religión tiene sus mentes cauterizadas. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino para traer libertad. Y ahora vamos a lo que está importante recordar. La libertad significa un estado libre de albedrío moral. Es la capacidad de tomar decisiones veraces. Somos libres en Cristo. Y la extensión de nuestra liberación es tan vasta que Pablo pudo decir, todo me es lícito. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Y quiero agregar algo importante, porque no existe ética tan amplia en ninguna otra filosofía en el mundo. De hecho, el hombre que puede decir, todo me es lícito, es el hombre más libre que haya existido. Pero Pablo también recalca algo que es muy importante. Aunque todas las cosas, dice Pablo, son para nosotros lícitas, no todas nos convienen. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Así que, aunque existen áreas de libertad y que podríamos seguir nosotros, ciertamente que no podrían y que no pondrían en riesgo nuestra salvación, ciertamente nada de ello va a impedir nuestro progreso en nuestro caminar con el Señor. Entonces, qué importante es, ciertamente, debemos usar bien la libertad, porque hablamos de libertad y no hablamos de libertinaje. Mal entendieron los judíos cuando Jesús tuvo cierto diálogo, cuando se identificaron, porque Jesús ciertamente les da a entender en que verdaderamente no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás, del diablo. Y ellos se identificaron, ciertamente, se identificaron como hijos de Abraham. Y bueno, el Señor, recordamos lo que le dijo, que ciertamente si ellos eran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces el Señor le está diciendo, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Entonces vemos nosotros, ciertamente, la libertad. Y esto me lleva a recordar algo importante, volviendo a Abraham.
volviendo a Abraham, vemos nosotros, hay que tomar decisiones, y decisiones importantes que nos llevan a nosotros para permanecer en la gracia. Abraham, el padre de la fe, Abraham, a él Dios le ha hecho las promesas que luego en unos días más vamos nosotros a tener también, el de tener la enseñanza de Abraham y de estas dos mujeres, que son dos pactos importantes que no lo voy a considerar ahora, porque si no, pues usted no va a querer ver las siguientes predicaciones. Pero mire qué importante son las decisiones. ¿Qué pasa? Hubieron cierta discrepancia entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Pero mire la decisión la tomó el varón de Dios. La decisión la tomó el varón de Dios. Él está diciendo a Lot, a su sobrino, le está diciendo, ¿no es cierto?, que él escoja. No dice, bueno, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero veamos lo que aconteció. ¿Qué pasa? Qué triste que en efecto fue todo lo que le aconteció a Lot. La razón, porque si él se hubiese permanecido con quien tenía la bendición, ciertamente hubiese sido bendecido en grande manera. ¿Qué le aconteció? ¿Qué le pasó? Ciertamente le pasó que perdió a su mujer. Sus hijas pecaron. Él también inserto al respecto, y tuvo luego que allá el varón de Dios tuvo que rogar misericordia por ellos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué vemos nosotros? A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, cuando digo que está rogando misericordia, porque está Abraham intercediendo. Y vemos nosotros que el número menor que nombró Abraham eran 10 y no habían 10 personas. Pero vemos nosotros que aún en esa intercesión Dios hizo misericordia, porque Abraham y sus hijas pudieron huir, pudieron escapar de la ira de Dios. Eso es lo importante. Dios nos ha llamado para una libertad. O sea, no podemos ser religiosos. No podemos vivir siendo personas religiosas. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y es así. Quiero volver nuevamente. Porque Pablo no está aceptando una mezcla, no está aceptando un dualismo, no está aceptando y diciendo lo bueno ya, para que esto continúe, para que esto avance y para darle cierta conformidad a lo que ustedes me están planteando. Bueno, le vamos a meter la ley y le vamos a meter la gracia. Imposible. Pablo es un hombre de decisión, es un hombre que es la razón precisa, exacta, que es por eso que Dios lo puso ahí. Porque Pablo ciertamente, él no está aceptando una imposición de hombre, de algo ya cumplido, de algo que ya no tiene ciertamente una justificación. Cristo Jesús es el que nos justifica. Bendito es el que vive y reina para siempre. Entonces nosotros ahora, en el sentido espiritual, no podemos nosotros mal emplear la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerde, yo tomé dos textos bíblicos donde el apóstol Pablo, él puede decir, todo me es lícito. Pero resulta que después él también vuelve a decir algo muy importante al respecto. No todas las cosas me son lícitas. O sea, Dios me da un libre albedrío. Y yo tengo que situarme y tengo que centrarme, ciertamente. Claro, Cristo el Señor nos hizo libres, pero no todas las cosas no son lícitas. Y debemos examinar nosotros. Lo ilícito es el pecado. Lo ilícito está en contraposición a los mandamientos de Dios. Lo ilícito está contra ciertamente a lo que el Señor Dios ha establecido en su gloriosa y bendita palabra. Entonces, la verdad, no todo me es lícito. No todo nos es lícito, no todo nos conviene. Entonces, como nosotros tenemos en la gracia del Señor Dios su palabra, yo voy a ir a la palabra y yo voy a entender, ya, esto no me es lícito, lo debo dejar. Esto tampoco me es lícito, que sería bueno tuviéramos una pizarra, ¿no? Ir escribiendo ahí, a ver, esto me es lícito, esto sí, esto no es mi lícito, lo voy a rayarlo ahí. Bueno, Dios nos bendiga. Tomo esta parte para que sea Dios dándonos esa capacidad para lograr este objetivo en la presencia de Dios. Bien,
Continuamos. Porque existe la libertad mal utilizada. Muchas veces la gente malinterpreta la libertad cristiana, porque piensan que la libertad en Cristo significa que pueden cometer libremente toda clase de pecado. Usan su libertad como una ocasión para la carne. Esta es una perfección, es una negación total de lo que la Escritura enseña acerca de la libertad cristiana. Nuestra libertad nunca es una opción para pecar libremente. Nunca es una licencia para pecar. Hemos sido liberados de las cadenas de las tinieblas que nos mantenían en esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado. Yo me voy a ir a esta base. Antes éramos esclavos ¿de qué? De Satanás, del pecado. Pero vino Cristo. ¿Quién podía dar nuestra libertad? Como un hombre natural, una persona sin el Espíritu Santo, una persona sin esta convicción, no puede reprender a Satanás. ¿Quién podía retener a Satanás? Solamente es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús que vino para libertarnos ¿de qué? De las oscuridades, de las tinieblas, de haber estado encadenados. O sea, Cristo Jesús pagó nuestra libertad. Alabado y glorificado sea el Señor. Significa, la verdad, la importancia que tiene para nosotros la palabra del Señor. Cristo Jesús nos hizo libres. No, yo no me liberté a sí mismo. Cristo pagó por nuestra libertad. Ahora, qué importante y glorioso es, ciertamente. Esto es como un pensamiento. Es como, ¿cómo podemos usar ahora nuestra libertad? ¿Cómo yo puedo darle ciertamente el cometido que el Señor Dios nos da? Bueno, nuestra libertad de una manera que podamos honrar a Dios y que Él ciertamente nos haya de ayudar para crecer en la gracia. Quiero decirle que el apóstol Pablo nos tiene a nosotros una respuesta muy hermosa. En el capítulo 5, en el versículo 13, dice así el Espíritu Santo, a través de su palabra gloriosa, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire qué importante, ¿eh? Esta libertad es la que Pablo está dejando a un conocimiento maravilloso a los de Gálatas. Y quiero yo en esta hora volverlo a reiterar. Dice, sino servidos por amor los unos a los otros. Vale decir que como Cristo ya nos ha hecho libres, vale decir que usted debemos brindarnos ciertos servicios que están centrados en el amor. ¿Por qué razón? Porque las Escrituras nos recuerdan el gran valor que Dios le da al servicio a la humanidad. Entonces, en esta libertad con que Cristo nos hizo libres, ciertamente esta libertad debo yo también ser un precursor para otros, traerlo a la libertad. A eso nos llamó el Señor. El Señor no nos mandó para llevar a condenar a otro y poderlo encaustrarlo, no. Si nosotros predicamos el Evangelio, si nosotros llevamos la palabra del Señor, nosotros vamos a llevar ciertamente el conocimiento del Evangelio y el Señor Dios hará una obra y aquel hombre o mujer que estaba esclavo ¿de qué? Esclavo de la droga, esclavo de la prostitución, esclavo de tantas instancias que hoy existen, tanta maldad. Bueno, Dios obre misericordia y todos sean librados en la gracia del Señor. Y gracias debemos dar al Señor, debemos dar gracias al Señor. Quiero, al terminar, viene a mi mente lo siguiente. ¿Qué pasaba con los esclavos? Con los esclavos. Ellos, a la verdad que prácticamente estaban, por ello se tasaban los esclavos. Los esclavos, de acuerdo a su condición física, salud, dentadura, tenían determinados valores. ¿Por qué tomo esto? ¿Por qué tomo esto? Porque Cristo Jesús tomó también nuestro lugar. Porque lo que menos se podía pagar por un esclavo eran no más de 30 monedas. Y Cristo
pagó nuestra libertad. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Judas los vendió por 30 monedas de plata. Vale decir que Cristo Jesús nos hizo libre a precio de Él pagar. Él pagó nuestro rescate. Cristo Jesús pagó nuestro rescate. ¿Cómo no amarle y cómo no usar bien la libertad con que Cristo nos hizo libre? Bendición traiga el Señor a esta enseñanza y sea Dios exaltado y sea Dios glorificado y podamos alzar nuestras manos y glorificar a Dios porque Él nos hizo libre. Dios les bendiga, hermano, sea el Señor Dios en vuestras vidas espirituales, Dios bendiga a cada familia y ciertamente agradeciendo a Dios y deseando que los más puedan ver lo que hoy nosotros podemos entregarles a ustedes, que es la palabra del Señor Dios. Voy a orar para dar gracias al Señor por su palabra, para posteriormente también rogar al Señor Dios la bendición y por cierto que siempre hay un cántico para Dios. Mi Señor, muchas expresiones de gratitud siempre van a haber en nosotros. Reconocemos, oh Señor Dios, esta libertad maravillosa y gloriosa, la cual ciertamente tu palabra, como siempre, nos lleva a reflexionar y nos lleva a meditar en que, Señor, como lo hiciste con los judíos, que Pablo les está diciendo, ellos aún permanecían en yugo de esclavitud. Señor, gracias, porque el yugo de esclavitud tú lo has sacado, pero no puedo dejar de no recordar que es importante enyugarnos con Cristo. Tu bendición y tu gracia nos acompañe, por Cristo lo ruego y lo imploro. Amén. Bendiciones, saludos, bendiciones, chao, chao. En la iglesia.